Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9:01 de la mañana de este jueves 28 de septiembre del año 2023. Y en este momento, a las 9:01 de la mañana, usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede sintonizar o escuchar por la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la descarga de manera gratuita en su teléfono celular. Y también, por supuesto, puede escucharnos, contactarnos, vernos en éxito107.com. Recibo el saludo de Henry Moreno Hernández, desde Atlanta, donde ya él dice recibe el frío del otoño. El amigo del abrazo estrangulante en Maracaibo, José E. de Villa. Elías Enrique Prato Carvajal nos saluda desde las playas de Negril, en Jamaica. Saeda Bon está en Orlando. María Isabel Vargas en Palmersville, Tennessee. Nancy Teresa Herrera en Valencia. Doña María Alicia Sifonte, siempre tan gentil y amable. Motivación para usted y su equipo desde Caracas. Jesús Alberto Valero Moreno desde el Táchira. Carlos Cuevas en Filadelfia. Edgar Bravo en Madrid. Liber Benedetto en Calgary, Canadá. Chere Ramos Graterol, siempre presente, tan querida. Walter Roberto Méndez nos saluda desde La Paz, en Bolivia. Reina María Aranguren, no dicen dónde, en Venezuela. María Teresa Vieira, en Juernes, nos saluda desde Medellín. Gracias a todos, pues, por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Floralicia. Muy buenos días. Buenos días a esa audiencia querida y a todo el equipo que trabaja con nosotros. Gracias. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid está en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días a todos. Feliz jueves. Jesús Carreño en la edición y montaje y Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días, César. Pero si abres el micrófono es mejor. Buenos días, César. Ajá. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Lorenzo Ruiz. Felicitaciones a todos los Lorenzos y Lorenzas. San Wenceslao, San Fausto de Ries y San Simón Rojas. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos para el día de hoy la luna creciente en Piscis. La luna de Piscis es la luna de la espiritualidad, la luna para rezar, es la luna de la caridad, la luna para el retiro y meditar. Y a las 8:17 la luna entrará creciente en Aries, pero de Aries hablamos mañana. Luna creciente en Piscis, Sol en Libra este jueves 28 de septiembre de mil. Dios, qué manía, ¿no? Bueno, más de la mitad de mi vida la pasé en 1000, no en 2000, del año 2023. Hoy es el Día Mundial contra la Rabia. Se eligió este día en particular debido a que el 28 de septiembre de 1895, al fallecer Louis Pasteur, científico y médico responsable de la creación de la vacuna antirrábica, una de las principales vacunas que ayudan a prevenir el contagio y propagación de tan terrible enfermedad. Hoy es el Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, Día de la Despenalización y Legalización del Aborto. Es el Día Mundial del Acceso a la Información.
A pesar de que este día fue declarado por la UNESCO en su Asamblea General de 2015 y conmemorado por primera vez al año siguiente, lo cierto es que su historia empieza mucho antes, exactamente en el 2002, cuando eso se le conocía como Día Internacional del Derecho a Saber. Y vinculado con lo anterior es el Día Mundial de las Noticias. Pues felicito a los que las divulgan. Felicitaciones, Laura. Gracias, igual. Es el Día Marítimo Mundial y es el Día del Síndrome Arnold-Chiari. Es una malformación congénita del sistema nervioso central. El tejido cerebral se extiende dentro del canal espinal, lo cual ocurre cuando el tamaño del cráneo es más pequeño de lo normal o deforme. Nuestra agenda para el día de hoy la vamos a comenzar aquí en Miami con el doctor Rafael Peñalver. Un juez declaró al expresidente Trump responsable de un cargo de fraude en el proceso por la vía civil impulsado por la Fiscalía Estatal de Nueva York. ¿Qué consecuencias traerá esto para el expresidente Trump? En Caracas vamos a conversar con Carlos Trapani, coordinador general de SECODAP. Según SECODAP, 326 niños, niñas, adolescentes fallecieron en Venezuela en apenas 8 meses. Dios. En Simi Valley, California, vamos a conversar con Jorge Martínez, analista político, vocero de Iniciativa Libre. Nadie dominó el escenario en el debate de los aspirantes republicanos anoche. Lo vamos a analizar ese debate pues con Jorge Martínez. En Houston vamos a conversar con el profesor Francisco Monaldi, economista. Guyana es el país de más rápido crecimiento económico en el mundo, con 62.3% en un año y va por más. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el petróleo, los yacimientos petroleros en ese desarrollo impresionante de Guyana? En Bogotá vamos a conversar con Juan Camilo Blanco. La Jurisdicción Especial para la Paz anunció la apertura del caso 11, que investigará la violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual. Aquí en Miami vamos a conversar con la pianista y cantante Eugenia Méndez, quien va a presentarse el próximo 14 de octubre. Y nuestro foro de hoy se lo dedicamos precisamente al Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Para ello hemos invitado a Marianela Balbi, la directora ejecutiva de IPIS Venezuela, Instituto Prensa y Sociedad, en Ciudad de México. Y en Argentina vamos a conversar con Ariel Corgatelli, especialista en tecnología y redes sociales. Al reparar en las efemérides de este 28 de septiembre, en el año 551 a.C., nació Confucio, el pensador chino cuya doctrina recibió el nombre de confucianismo, considerado como uno de los grandes pensadores más importantes e influyentes en toda la historia de la humanidad. Y no se me olvida la misa aquella, era creo Miss Panamá, que cuando le preguntan quién fue Confucio, y ella dijo así muy rápido y muy oronda, el que creó la confusión. Bueno, también. 28 de septiembre de 1787, la recién completada Constitución de Estados Unidos es votada por el Congreso en Washington y enviada a la legislatura para su aprobación. Tal como habíamos comentado, el 28 de septiembre de 1895 murió Louis Pasteur. El 28 de marzo de 1934 nació Brigitte Bardot, la bomba sexy de los 50 y 60, se le decía simplemente bebé. Y Marilyn Monroe pasó a ser MM, Claudia Cardinale CC. Hoy pues está cumpliendo Brigitte Bardot 89 años. Y hoy cumple 60 años Luis Arce, el presidente de Bolivia. Hace 50 años se retiró Luis Aparicio del béisbol, tenía 39 años. Es el único venezolano en el Salón de la Fama. Y en 1981, a los 73 años, falleció en la ciudad de Nueva York
Rómulo Betancourt, 2 veces presidente de Venezuela. Hoy estaría cumpliendo años Víctor Jara, nació el 28 de septiembre de 1932, asesinado, torturado en 1973, poco después del golpe de Estado contra Allende. Tenía 41 años Víctor Jara. Debido decir antes que hoy falleció Michael Gambon, el gran actor británico, que entre sus últimos papeles estaba el de... Dilo, Laura. Dumbledore. Aquí está la experta en el estudio acompañándonos hoy. ¿Tú lo puedes decir tú, Anto? Dumbledore. El 28 de septiembre de 1938 nació Ben E. King. Y hoy está cumpliendo 61 años Luis Enrique Mejías López, oriundo de Somoto, Nicaragua, el príncipe de la salsa, Luis Enrique. Hacemos contacto con Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Y bueno, queríamos recordarle que nosotros estamos abiertos 24/7 a cualquier hora para si usted tiene un accidente. Y nosotros siempre le decimos, es mejor que usted haga esa llamada inmediatamente. Nosotros empezamos a lidiar con los seguros, abrir los reclamos, hablar con ellos, porque lo que queremos es que usted haga hacer valer sus derechos inmediatamente. Si hay la posibilidad de una renta de un auto, usted recibe la renta del auto. Si hay la posibilidad de arreglar su carro de primero, pues entonces le damos prioridad. Y eso es lo que queremos hacer, que no un accidente no le dañe el resto de la semana o el resto de los días por no tener su carro, por no tener un auto de renta, ya que en Miami no se puede estar sin auto. Así es. Por ello, tenga usted en la memoria de su teléfono móvil, de su teléfono celular, el teléfono de Hani Martínez Ward, el número. ¿Cuál es ese número? 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Le repito, 855-365-6755. Y muy importante lo que dijiste, Hani, 24/7 están allí para atender en cualquier caso de accidente, ¿es así? Exactamente, y no le cobramos un centavo a usted, podemos ir a visitarlo hasta su casa, puede venir hasta nuestras oficinas de Miami Lakes o en 10 minutos por teléfono. Cuando usted nos contrata desde el principio va a tener un mejor resultado. Por ejemplo, acabamos de cerrar un cliente que nos llamó desde la escena del accidente, siguió todos nuestros pasos y pudo obtener, después de su tratamiento médico, $120,000 por sus lesiones y ahora quiere comenzar su nuevo negocio con esa compensación monetaria. Mira qué interesante esto. A ver, Hani, cuando tú dices usted no tiene que pagar nada, pero siempre hay que pagar algo, ¿quién paga? Bueno, sí, no es que trabajamos de gratis, es que a usted no le cuesta nada. ¿Por qué? Porque el seguro del culpable es el que paga el gasto de abogado. Usted nunca va a pagar nada. El seguro del culpable paga el gasto de abogado cuando ganamos el caso, y si no ganamos el caso, no se preocupe, usted tampoco nos debe absolutamente nada. Muy bien. Repito los teléfonos de Hani Martínez Ward. 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755, 855-365-6755. Hani, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. El editorial con César Miguel Rondón. Nadie dominó el escenario ni tuvo un momento singular en el segundo debate presidencial republicano anoche. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, usó su primera respuesta para criticar a Donald Trump por saltarse el debate y por aumentar la deuda nacional mientras se desempeñaba como presidente. DeSantis dijo: Donald Trump no está en acción. Debería estar aquí en este escenario esta noche. Debe defender su balance, en el que añadió 7.8 billones a la deuda de los Estados Unidos. DeSantis también dijo que Trump se equivocó
al culpar al desempeño mediocre del Partido Republicano en las elecciones de mitad de periodo el año pasado por las medidas contra el aborto. Por su parte, Chris Christie, el exgobernador de New Jersey, fue más lejos en contra de Trump y dijo: "Este hombre no solo ha dividido a nuestro partido, sino que ha dividido a las familias en todo el país". Christie, en un primer ataque contra Trump, miró directamente a la cámara y declaró que si seguía saltándose los debates, merecería un nuevo apodo: Donald Duck. Traducido, el pato Donald. Christie también dirigió su ataque a alguien que nadie esperaba que fuera mencionado anoche, la primera dama, la doctora Jill Biden. Mientras trataba de sugerir que los sindicatos de maestros tienen una fuerte influencia en la Casa Blanca, declaró que el presidente está durmiendo con un miembro del sindicato de maestros. La primera dama es profesora en un colegio comunitario y miembro de la Asociación Nacional de Educación. Por su parte, Vivek Ramaswamy, haciéndose eco de Donald Trump, pidió el fin de la ciudadanía por derecho de nacimiento. Argumentó que a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en los Estados Unidos no se les debería conceder la ciudadanía porque sus padres rompen la ley para estar en el país. Lo que es absurdo de este señor Ramaswamy es que él es ciudadano americano porque nació en Estados Unidos siendo hijo de dos personas que no son ciudadanas americanas por nacimiento. Eso es, dicho en criollo, más o menos escupir para arriba, o en una imagen un poco más cruda y fuerte, dispararse en el pie. La señora Nikki Haley, ex embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, dijo: Biden ondeó la bandera verde, le dijo a todo el mundo que viniera a nuestro país, y hemos visto a 6 millones de personas cruzar de manera ilegal la frontera. Dijo: el fentanilo ha matado a más estadounidenses que las guerras de Irak y Afganistán juntas. Y con relación al señor Ramaswamy, le dijo algo durísimo: cada vez que te escucho, me siento un poco más tonta. En fin. El detalle está en que, como dice la nota de prensa, nadie dominó el escenario. Es que nadie, por lo visto, hizo méritos para estar a la sombra o de segundo de Donald Trump, en el caso de que éste no vaya con la nominación del Partido Republicano a la contienda electoral del año 2024. Fíjense que buena parte de ellos dedicaron sus ataques más duros precisamente a Donald Trump, con la excepción de Ramaswamy. Quiere decir que es Trump todavía el que marca toda la dinámica interna dentro del Partido Republicano y, como se desprende del debate de anoche, pues sigue solitario en la punta y nadie que le pueda hacer sombra. 9:20 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias de Estados Unidos, Venezuela, América Latina y el mundo. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Vamos con las noticias de Estados Unidos. El gobierno del condado de San Diego, California, declaró una crisis humanitaria después de que las autoridades fronterizas liberaron en las calles a unos 8,000 solicitantes de asilo sin ningún tipo de asistencia. Según el condado, más de 8,100 inmigrantes han sido dejados en la región en las últimas 2 semanas, una afluencia que, según los funcionarios, no muestra signos de desaceleración.
El gobierno del presidente Biden incluyó a Israel en la lista selecta de países cuyos ciudadanos pueden viajar a Estados Unidos sin obtener previamente una visa. A partir del 30 de noviembre, los israelíes podrán viajar a Estados Unidos por razones de negocio u ocio y permanecer hasta 90 días sin visa. El discurso del expresidente Donald Trump en Michigan, en la sede de un fabricante de partes que no es miembro del sindicato United Auto Worker, estuvo cargado de promesas. Estoy aquí esta noche para presentar una visión para un renacimiento del nacionalismo económico. Los depredadores de Wall Street, los tramposos chinos y los políticos corruptos les han hecho daño. Les haré mejores. Durante años las naciones extranjeras han saqueado y saqueado sus esperanzas, sus sueños y su herencia, y ahora van a pagar por lo que les han robado y lo que les han hecho a ustedes, amigos míos. Vamos a tomar su dinero, vamos a tomar sus fábricas, vamos a reconstruir la roca industrial de este país, dijo Donald Trump, casi un discurso comunista o revolucionario. Un juez declaró al expresidente Donald Trump responsable del cargo de fraude en el proceso por la vía civil impulsado por la Fiscalía Estatal de Nueva York, que lo acusó de inflar activos de su empresa durante años para obtener mejores condiciones en préstamos y otros beneficios económicos. Trump, sus hijos mayores y su organización empresarial son responsables de orquestar un fraude persistente y repetido en el que inflaron enormemente el valor de propiedades en Manhattan y Florida, así como de campos de golf en los Estados Unidos y Escocia, estado de Nueva York, según el fallo del juez. ¿Qué consecuencias tiene esto para el señor Trump, sobre todo en plena campaña electoral? Vamos a consultar aquí en la ciudad de Miami con el abogado y analista político Rafael Peñalver. Doctor Peñalver, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, César, siempre es un gusto estar en su programa. Muchísimas gracias. A ver, ¿qué implica este fallo judicial para el señor Trump ahora que está de nuevo en plena campaña electoral? Esto es devastador para el señor Trump porque esto le afecta a su bolsillo. Aquí estamos hablando de un ataque económico, básicamente, donde se le ha dicho: usted ha defraudado al estado de Nueva York al haber estado inflando el valor de sus propiedades cuando hacía las aplicaciones para préstamos, para valorizaciones oficiales. Básicamente lo que él hacía era que cuando pedía préstamo a instituciones, él decía que sus propiedades valían mucho más de lo que en realidad valían. Y cuando pagaba impuestos, pagaba valorizando esas mismas propiedades por mucho menor de lo que en realidad valían. Así que es un juego donde estaba mintiéndole a los dos lados de la moneda. El juez básicamente lo que ha dicho es que el fraude era tan obvio que ni siquiera era necesario que se comprobara que hubiera fraude a través de un juicio, y lo que le ha dado es básicamente un juicio sumario al Estado diciendo: yo declaro que hay fraude, ahora solamente tenemos que determinar el valor de ese fraude, cuánto es el daño. Entonces, en lugar de tener que comprobar si hubo fraude o no hubo fraude en un juicio, ya esa parte está declarada por el juez. Desde luego que ellos van a apelar, ya presentaron una apelación, y a mí no me sorprendería que la Corte de Apelaciones pues dictara que se proceda a juicio para determinar si hubo fraude o no. Esto que hizo el juez Engoron ayer, o antes de ayer, pues es una cosa fuera de lo normal, porque solamente se aplica cuando el fraude es tan grande y tan obvio que ni siquiera hay que ir a juicio para comprobarlo.
¿Cuánto? Ahora, esto no amerita cárcel, ¿verdad? Solo el pago de... No, este es un caso civil. Sí. Esto es solamente por daños. Pero sí, puede ser que no es seguro que se nombre a un administrador judicial, lo que se llama un receiver. Y el receiver lo que hace es que la corte entra a administrar los negocios para pagar las deudas que se deban, todo lo que se le deba al Estado, todo lo que se le deba a otras entidades. Curiosamente, la mejor defensa que pudo presentar Trump es que las entidades bancarias a quien él le había presentado esos reportes financieros no estaban quejándose de lo que se les había presentado, que él estaba pagando sus hipotecas, etcétera. Entonces ellos argumentaban de que en realidad no había habido una víctima porque las víctimas no estaban protestando. La fiscal Leticia James, la fiscal general de Nueva York, dice, no, aquí la obligación es presentar reportes financieros verídicos, usted no lo ha hecho, eso es un fraude y por eso le estamos quitando la habilidad de que usted opere en Nueva York. Esto le puede costar a Trump su imperio, le pueden hasta quitar la famosa Trump Tower en la Quinta Avenida. Y políticamente una persona que se presentó al país como que era el gran genio económico que iba a sacar al país de la recesión y que era el multibillonario, pues se le están quitando todas esas reclamaciones porque lo que se está comprobando es que este señor tenía un imperio basado en fraude. Basado en la mentira, sí. Claro, el detalle no está el que si el banco se queja o no, es el fisco el que dejó de percibir por lo que le correspondía según el verdadero avalúo de las propiedades del señor Trump, ¿no? Correcto, pero es que a mí lo que me llama la atención de todo esto es cómo este señor puede dormir por la noche, porque físicamente, de verdad te lo digo, yo me pongo a pensar y me da pena, te lo digo en serio, porque es un ser humano, pero alguien que tenga 91 cargos criminales en contra tuya, sabiendo que solamente si te encuentran culpable de uno de esos 91, puedes quizás pasarte el resto de tu vida en cárcel. Y que arriba de esto te den un golpe económico donde tú puedas estar a punto de perder la gran parte de tus propiedades, que te estén sacando de Nueva York a patadas, donde era el imperio de él, y que le estén diciendo usted cometió fraude aquí, le estamos quitando el certificado de poder hacer negocio en Nueva York a él y a sus hijos. Sí. Llega un punto donde yo creo que psíquicamente y físicamente, yo sí lo veo con un deterioro físico, a él se le ve como una persona no es el mismo Trump de hace 2 años atrás, pero es que y así todo sigue siendo el favorito del Partido Republicano en las encuestas que aparecen, que le dan 40 puntos de ventaja sobre otros candidatos. Es algo de verdad increíble. Bien, increíble, usted lo ha dicho. Doctor Peñalver, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Con mucho gusto, César. El doctor Rafael Peñalver es abogado, nos habló aquí en Miami, son las 9:34. Ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Venezuela y Colombia firmaron ayer miércoles un memorándum de entendimiento junto con el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, en materia de negocios en el que se estiman participen más de 300 empresas y empresarios de ambos países. Por Venezuela lo hizo Marca País, presidida por Daniela Cabello, hija de Diosdado Cabello, y el Ministerio de Comercio, Turismo e Industria de Colombia. En el encuentro estuvieron presentes Delcy Rodríguez, vicepresidente de Maduro, Germán Umaña, ministro de Comercio e Industria, el presidente de la CAF, Sergio Díaz Granados, y, como dijimos antes, Daniela Cabello.
El presidente de FEDEAGRO, Celso Fantinel, reveló que actualmente el país debería estar importando solo trigo. Sin embargo, continúan llegando maíz blanco, maíz amarillo, azúcar refinada, arroz y grasas vegetales, entre otros productos. Dijo, estamos gastando más de 3.000 millones de dólares en materias primas o alimentos terminados que se pueden producir en el país. El dirigente del sector agrario estimó que entre el sector primario y la agroindustria tendrán unas ventas netas superiores a los 8.000 millones de dólares, lo que representa un 8% del Producto Interno Bruto a final del año 2023. Añadió que el rubro de mayor extensión es el del maíz, presente en 11 estados del país, que representa el 40% de las ventas totales. Sobre el acuerdo que se firmó en China para la exportación de productos venezolanos al país asiático como café, aguacate y productos del mar, el presidente de FEDEAGRO aseguró que el país no está en condiciones para realizar exportaciones en grandes volúmenes. Michael Sorsini, un piloto estadounidense, se declaró culpable esta semana de violar las sanciones de Estados Unidos al transportar al exministro de Petróleo venezolano Tarek El Aissami entre el año 2017 y el 2019. Orsini admitió un cargo de conspiración para violar las sanciones en una audiencia ante el juez de distrito estadounidense Alvin Hellerstein en Manhattan. Orsini dijo que agentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos lo visitaron en su casa en el año 2018 después de haber transportado a El Aissami entre Venezuela y República Dominicana. Dijo que a petición de los agentes llamó a su jefe en una empresa con sede en Florida que fletó vuelos para El Aissami entre el año 2017 y 2019 para discutir el transporte del entonces ministro de Petróleo. Orsini dijo que los agentes grabaron la llamada y le dijeron que podía continuar transportando a El Aissami siempre que les reportara los movimientos, pero señaló que no les informó sobre varios vuelos posteriores porque tenía miedo. 9:37. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Lima. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, afirmó que el crecimiento económico de Perú será de 1.1% en el 2023 y que este seguirá siendo débil en un entorno de incertidumbre, marcado por la inestabilidad política, los fenómenos meteorológicos extremos y las elevadas tasas de interés e inflación. En México, el crimen organizado tomó las calles de Monterrey para mandar un mensaje. La capital del estado de Nuevo León y su área metropolitana amanecieron con restos humanos de al menos 12 personas esparcidos en 7 puntos diferentes. El secretario de Seguridad Estatal, Gerardo Palacios Pámenes, explicó que la principal línea de investigación del escabroso hallazgo señala que se trató de una purga al interior de un grupo del crimen organizado que tiene su principal residencia en Tamaulipas, en virtud de algunas deslealtades al interior de su organización. Buenos Aires. La tasa de pobreza urbana en Argentina escaló en el primer semestre del año al 40.1%, su nivel más alto en 3 años, en un escenario de creciente inflación que pulveriza los ingresos y que ha empeorado en los últimos meses, abonando pronósticos de mayor empobrecimiento en esta segunda mitad del año, de acuerdo a un informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Son las 9:39. Las noticias del otro lado del mundo, en Conexión Radio. Alemania reforzará sus controles fronterizos con Polonia y la República Checa a raíz del aumento de flujos migratorios que puso bajo presión al gobierno de Olaf Scholz y a las regiones desbordadas por la llegada de solicitantes de asilo. La ministra alemana de Interior, Nancy Faeser, anunció este miércoles que se reforzarán los controles móviles en la frontera con Polonia y también en la frontera con la República Checa. Sin embargo, la ministra no anunció controles fijos como los que exigen los conservadores de la CDU, el principal partido de la oposición, una medida excepcional en el territorio de la Unión Europea de la que debería ser informada a Bruselas. Sin embargo, dijo que no descartaba que lo harían más tarde.
La defensa antiaérea de Ucrania destruyó durante la noche más de 30 drones en un ataque masivo de Rusia contra las regiones meridionales de Odessa y Mykolaiv, declaró una portavoz hoy. El trabajo de defensa aérea ha sido muy eficaz, dijo Natalia Gumeniek, portavoz del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El enemigo no ha dejado de atacar, no cesa en la presión y en la búsqueda de nuevas tácticas, principalmente con el uso de ataques masivos, agregó. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y parte de su plana mayor militar se reunieron hoy jueves en Kiev con el nuevo ministro de Defensa británico, Grant Shapps, que asumió el cargo en agosto. Zelensky ha insistido en las últimas semanas en la necesidad de recibir más artillería, sistemas de defensa aérea y munición de largo alcance de sus aliados occidentales. Kiev también ha hecho del desarrollo de la producción de armamento conjunta con sus socios una de sus nuevas prioridades. China aseguró hoy que las líneas de comunicación entre su ejército y el de Estados Unidos siguen abiertas, aunque pidió que Washington tuviera medidas concretas para que las relaciones entre ambos países vuelvan al camino correcto. Hemos señalado muchas veces que los intercambios militares entre China y Estados Unidos no se han interrumpido y que las dos partes mantienen una comunicación sincera y efectiva a través de diferentes canales militares y diplomáticos, aseveró hoy el portavoz del Ministerio de Defensa, el coronel Wu Qian, en rueda de prensa. Dijo: creo que lo que le falta a Estados Unidos no son canales de comunicación, sino valor, actuar para enfrentar la realidad y corregir sus errores, así como crear las condiciones para que las relaciones entre los dos ejércitos vuelvan al camino correcto. Ya son las 9:42 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:44 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere la realización de trámites que debe llevar adelante solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento, y ese es precisamente el caso de las abogadas de Canero Fadul Immigration. Especialistas en visas de inmigración laboral, familiar, humanitarias, entre tantas otras, ellas suman más de 55 años de experiencia asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8MIGRAR. 844-8MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Leo aquí un informe de la ONG SECODAP junto con Retna, que entre diciembre del 2022 y julio del 2022 se registró la muerte de 326 niños, niñas y adolescentes en Venezuela. Somos Noticias, capítulo Violencia, así se llama el informe. Allí monitorearon los casos de violencia directamente relacionados con niños y adolescentes, según los que fueron registrados en los medios de comunicación. Dios. En total se registraron 1.541 situaciones relacionadas con muertes, abuso sexual, trato cruel, secuestros, femicidios y demás violaciones a los derechos de los niños y niñas. Para abordar este tema vamos hasta Caracas para conversar con el abogado Carlos Trapani, quien es el coordinador general de la ONG SECODAP. Carlos, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Un gusto saludarte. Carlos,
¿Cómo llegan ustedes a esta cifra? Porque leo, según lo registraron los medios de comunicación, infiero entonces que pueden ser muchísimos más. Sí, SECODAP, los últimos datos oficiales de violencia contra niños que dio la Dirección de Estadística del 6CPC es del año 2005. Dios. En el año 2005 no tenemos data oficial sobre cuál es el impacto de la violencia en los niños. A partir de ese momento hemos desarrollado una metodología de análisis de prensa a los fines de identificar casos reseñados por medios y en función de eso hay un proceso de categorización. ¿Los datos que presentamos son representativos a nivel nacional? No. ¿Es la totalidad de casos que ocurren en el país? No. Es apenas una fotografía. Partimos de la hipótesis que la realidad es mucho más cruda a los datos que estamos presentando, porque hay casos que ocurren que no necesariamente aparecen en medios de comunicación. De 22 medios monitoreados, más de 2.000 noticias, estamos hablando de 1.546 situaciones de violencia que involucran a un niño. 8 meses tiene 243 días. Lo que estamos hablando es que todos los días, al menos niños son víctimas de violencia por esta fotografía parcial que estamos tomando. ¿Qué rescatamos de la metodología? Los patrones y las tendencias. Bueno, cómo la negligencia de la familia, del Estado, de la sociedad, está haciendo un impacto directo en el derecho a la integridad de los niños. Carlos, cuando hablas de más de 1.500 situaciones de violencia, ¿de qué tipo de violencia estamos hablando? El dato que referiste, 326, corresponde a muerte, ¿no? Pero hay otras situaciones de violencia vinculados a abuso sexual, que fueron 426, actos no letales vinculados a lesiones y accidentes. Estamos hablando también de muertes por manos de autoridades policiales o militares. O sea, hay un abanico de situaciones, que te indican, el nivel de indefensión y desprotección que están los niños. Y, frente a la ausencia de un Estado, que no ha logrado consolidar políticas públicas, no solo para atender la violencia. Y hemos insistido mucho en la prevención. Es mucho más fácil prevenir que atender, pero la prevención requiere una decisión política, un fortalecimiento institucional, una lógica en la intervención, personal capacitado y espacios de participación. Esos ingredientes necesarios para prevenir la violencia no los tenemos en el país. Leo que entre las causas de muerte incluyen ustedes el suicidio. ¿Qué tan...? Nosotros documentamos 14 casos de suicidio, pero el dato interesante que pareciera poco es la tendencia a la alza. Y dentro de los 14 casos monitoreados, la niña de menos edad que se suicidó tenía 8 años. Y esta niña de 8 años fue víctima de violencia sexual continuada por un familiar, que no tuvo respuesta, y ese caso no atendido conllevó a un desenlace mucho más violento, que el propio abuso en sí mismo. Fue un caso en el estado Guárico. Entonces ahí estás viendo, cómo las violencias se interconectan unas con otras. Entonces, no podemos hablar de una sola forma de violencia, sino que todo hecho violento tiene un impacto ofensivo que afecta muchos derechos. Eso que acabas de contar es desgarrador. Una niña que fue violada, acosada sexualmente por un familiar, terminó en el suicidio. 8 años apenas. Las autoridades no intervinieron para nada, no hubo denuncias previas. Sí, hubo el reporte en medios de comunicación, pero ahí tenemos una dificultad en el país el caso se puede reseccionar. O sea, el informe también identifica que hay una mejor resección de casos por parte del Estado. Es decir, la parálisis que dejó la pandemia la hemos ido superando. Pero reseccionar un caso no significa restituir un derecho. Ahí hay un derecho importante. Pero ya cuando el caso llega a lo público, ahí le perdemos la pista. No sabemos los tiempos de respuesta, no sabemos la calidad de la intervención, no sabemos cuál es el tipo de acompañamiento psicosocial y jurídico que recibe la víctima y la familia. Entonces hay una gran interrogante. Y esa interrogante se puede saber en la medida que el Estado rinda cuenta. Y los datos son públicos. Hay espacios de monitoreo, de evaluación, para saber que nuestras intervenciones como adultos, son de calidad. Ustedes dicen, urgen políticas públicas. ¿Qué tipo de políticas públicas, Carlos? La LOGNA en el año 2000 apostó a la prevención, a la promoción de los derechos. Eso significa poder desarrollar políticas sociales básicas, que las familias y los niños tengan acceso a alimentación, servicios públicos, recreación, educación, salud, identidad. Los derechos es una estrategia de desarrollo y una estrategia de protección, pero que hemos identificado que muchas
familias hacen esfuerzos importantes para proteger a sus hijos, para asistirlos, para mantenerlos, pero no todas pueden. Y ahí es donde entra el Estado a poder generar acciones positivas para que las familias con mayores vulnerabilidades puedan ejercer su rol y papá y mamá pueden ser los mejores padres. Entonces, por eso el hilo conductor de este informe es la negligencia. Bueno, como la negligencia en la familia genera violencia, como la negligencia del Estado genera violencia y como la negligencia de la sociedad también genera violencia. Porque fíjate que el estudio también refleja una resistencia importante a la denuncia. La gente tiene miedo de denunciar y el miedo es legítimo, no lo estoy quitándole mérito. Pero bueno, también hay desinformación, algo que yo llamaba experiencias negativas previas. Si yo una vez denuncié y me fue mal, yo no voy a volver a denunciar. O voy a denunciar y no me atienden, yo no voy a regresar. Entonces ahí le corresponde al Estado generar confianza para evitar la impunidad. Porque mientras haya impunidad, habrá más violencia. Ya. Bueno, lamentable lo que nos has contado, Carlos. Muchas gracias por atender nuestra llamada, Carlos. Vale, un abrazo. Carlos Trapani es abogado y es el coordinador general de la ONG SECODAP. Nos habló desde Caracas. Y a las 9:54 vamos ahora a Simi Valley, en California, donde en la línea telefónica está el analista Jorge Martínez, vocero de Iniciativa Libre. Jorge, muy buenos días. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes, César Miguel. Es un placer estar contigo. Jorge, he leído en la prensa, en varios análisis coinciden todos en que no hubo ninguna figura descollante. Nadie ganó el debate entre los aspirantes republicanos anoche. ¿Cómo lo calificarías tú? Mira, yo estuve ahí en persona anoche y de los 7 candidatos que estaban ahí, yo pienso que hubo 2 candidatos que sí... ¿cómo se dice? Estuvieron mejor. Y eso fue el gobernador Ron DeSantis. Él conectó con la gente en la casa, hablando de unas historias de gente que ha conocido y hablando de las políticas públicas que le ha ido bien en la Florida. Y el otro es el Vivek Ramaswamy. Él, yo pienso, conectó más con la gente, habló de su historia personal, de su papá, que perdió su trabajo después de estar con una compañía por muchos años, y su mamá que tuvo que agarrar 2 o 3 trabajos para poder hacerle al fin de la semana con el cheque para comprar comida, y yo pienso que mucho del país ahorita está batallando en la economía, y eso sí me gustó de él, que pudo conectar con el pueblo. Pero él dijo que no se debería dar la nacionalidad, la citizenship por nacimiento, pero ese es su caso. ¿No es como absurdo lo que planteó? Sí dijo eso, y mire, yo soy creyente en la Constitución, necesitamos seguir la ley, pero no debemos abusar la ley, y es algo que no completamente yo diría que estoy de acuerdo, pero yo solamente estaba hablando de cómo andaban conectando con la gente. Los que no hicieron bien aquí, yo pienso fue el vicepresidente Mike Pence. No conectó con la gente, el tiempo de él cuando andaba hablando estaba un poquito despacio, y mientras todos los demás estaban hablando más rápido y en otro nivel, y él no conectó ni relacionó con el pueblo para nada. ¿Qué nos dices de Chris Christie, el exgobernador de Nueva Jersey? Pues si estás del otro lado de las líneas que él te va a decir, te va a ir muy mal. Mira, él es muy bueno para decirte esas líneas que la gente se va a acordar, y él atacó al expresidente Donald Trump mucho, y yo pienso que para todos los que estaban ahí que atacaron al expresidente, qué bueno, porque esto es una entrevista al trabajo que quieren, y el expresidente debe de estar aquí también para explicar sus ideas, y también hablar por lo que él hizo como presidente, pero no está aquí. ¿Y qué nos puedes comentar de la señora Nikki Haley? Sí, mira, fíjate que anoche de la gente que yo estaba hablando ahí, casi la mitad le gustó cómo se portó anoche. Estaba bien agresiva, defendiéndose para que la gente pudiera ver que ella sí puede ser presidente y estar al nivel que los hombres.
Y luego había otra parte de la gente que estaba ahí en vivo que se les hacía mucho. Ahora no me ha fijado en redes sociales qué está diciendo la gente ahorita, pero también ella es alguien que sí sabe sus políticas y las ideas que quiere ver, y es alguien bien interesante que también yo puedo verla a seguir corriendo en esta candidatura. En todo caso, los ataques fundamentales fueron hacia el señor Trump, quien está desprendido, por lo visto, en las encuestas. ¿Ese debate de anoche tendrá algún impacto, en definitiva, dentro del electorado del Partido Republicano? ¿Qué piensas? Mira, no es secreto que el expresidente está dominando en todas las encuestas, pero para los que quieren voltear la página, anoche tuvieron una buena idea de quizás quién más hay, ¿verdad? Para quién seguir. Y yo pienso que en ese debate hubo más oportunidad para ver, quién será la otra opción, comparación del primer debate. El primer debate fue una introducción a todos, y esta ya estamos dándonos cuenta quién de veras está en serio, quién tiene mejores ideas. Y yo pienso que para los que estaban en el medio, al gobernador Ron DeSantis, a Vivek Ramaswamy y a Nikki Haley, les van a ir mejor en unas encuestas. Quizás, obvio, no van a subir tanto como para alcanzar al expresidente, pero yo pienso que les va a subir un poquito, porque después de esto necesitan, en mi opinión, comenzar a ver otros candidatos que no están tan arriba a comenzar a salir. Ya. Jorge, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes. Jorge Martínez, vocero de Iniciativa Libre, fue testigo presencial del debate ayer en Simi Valley, California. 10 en punto de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Hoy es el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Y en este año, la conmemoración del día se va a centrar en la accesibilidad y conectividad de Internet como catalizadores del derecho a la información. El papel de los gobiernos, el Poder Judicial y los comisionados de información para garantizar el correcto funcionamiento de Internet, así como la necesidad de cooperación internacional en el fortalecimiento del acceso a la información. Para abordar el tema, vamos a contar hoy con la muy destacada periodista Marianela Balbi. Ella es la directora ejecutiva de IPIS Venezuela, IPIS, Instituto Prensa y Sociedad. En este momento ella está en Ciudad de México. Marianela, gracias por sumarte a nuestro foro en la mañana de hoy. Marianela, estás muteada. A ver, quítale el mute. Aquí estoy. Ajá. ¿Ahora me escuchan? Ahora Sí. te escuchamos perfectamente. Gracias. Muchas gracias, César Miguel, por esta invitación en este día de verdad muy relevante para ese derecho que no lo vemos muy claro, pero Sí. es fundamental, tan fundamental como el de la libertad de expresión. Y en la ciudad de Buenos Aires está Ariel Corgatelli. Ariel es comunicador especializado en tecnología y redes sociales. Ariel, muy buenos días, gracias por sumarte a nuestra conversación. Hola, ¿qué tal? Buenos días, César Miguel. Un gusto por estar también participando de este día tan importante. A ver, ¿qué es el día de hoy? Día de acceso a la información, y ya hiciste una distinción, Marianela, es tan importante como la libertad de expresión, pero puntualmente, ¿qué es el acceso a la información? Pues sí, César Miguel, el derecho al acceso a la información pública, el acceso a la información pública, digamos que lo podemos resumir en un término que es bastante cercano a la gente, es el derecho a saber, el derecho que tienen los ciudadanos a manejar información pública de interés que permite tomar decisiones muy importantes en sus vidas. Y por lo tanto es tan esencial, como decía, como la libertad de expresión, pero tiene además otro rasgo importante, que es el que le permite al ciudadano hacer contraloría y llevar el control de la gestión pública, porque también está relacionado con la transparencia.
El derecho a la información pública supone que los gobiernos y los funcionarios que están en el poder, en el Estado, desde el Estado, deben dar información de valor, información pública necesaria para esas dos funciones esenciales. Una, la toma de decisiones, y por eso fue tan importante el tema del derecho al acceso a la información pública en los tiempos de la pandemia, donde llegábamos a decir la información salva vidas, y luego ese derecho a la transparencia, a que como ciudadanos tengamos derecho a conocer todos los datos públicos necesarios para hacerle contraloría y para hacerle seguimiento a la gestión pública. Por eso es tan relevante es que lo han incluido dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Objetivo 16-1002 como uno de los elementos esenciales para construir sociedades fuertes, sólidas y sobre todo pues dentro de esa exigencia del desarrollo sostenible basado en ese derecho que tenemos todos los ciudadanos, ¿no? Hablaba Marianela Balbi. Obviamente el acceso a la información en los tiempos que corren, en los tiempos de Internet, tiene como protagonista precisamente la tecnología. ¿Cómo es esa tecnología? ¿En qué estado estamos en la América Latina? Le pregunto a Ariel Corgatelli. Bueno, mira, César, estamos quizás un poco complicados en América Latina. La velocidad promedio no es tan alta. Creo que en América Latina, si mal no recuerdo, el que tiene mayor velocidad es Chile. Por ejemplo, está alrededor de 200 megas de conectividad. Y bueno, es uno de los lugares que tienen más acceso, que se han implementado muchísimas más redes, inclusive también en la conectividad 5G, que fueron uno de los pioneros, Chile y también Brasil, ¿no? que son los más fuertes. Pero sí, es necesario tecnología para todo esto, es necesario también inversión del gobierno. Por ejemplo, aquí en Argentina tenemos un cable que pasa por todo el país, un cable de fibra óptica que pasa por todo el país y que las telcos, las teleoperadoras, las que tienen que conectarse al mismo e ir llevando la conexión a determinados lugares. Pero como todo, o sea, el gobierno de cada país, si bien tiene que brindar este tipo de tecnología para que se pueda acceder al servicio de Internet, porque es un servicio totalmente indispensable, hay veces las operadoras no lo ven tan viable dependiendo del lugar donde tengan que descargar sus antenas, sus conectividades y todas esas cuestiones. Aquí en Argentina estamos quizás un poco más bajos en velocidad. De hecho, estamos alrededor de los 55 megas, y esto más que nada también en las grandes ciudades, ¿no? Porque si salimos un poco de lo que sería Buenos Aires, digamos, todas las capitales de las provincias, ya la velocidad empieza a caer, inclusive también los proveedores de Internet móvil también están bajando, ¿no? Pero bueno, sí, se necesita mucha inversión no tanto digamos, del gobierno, pero sí también de las compañías, ¿no? Hablaba Ariel Corgatelli desde Buenos Aires. Ariel hace mención a la responsabilidad de los gobiernos y entonces leo que el peor acceso a Internet en toda la América Latina es el de Venezuela. Y sí, cuando tocamos a Venezuela y empezamos a hablar del gobierno de Venezuela, entramos ya en otra dimensión un poco más pastosa. ¿Cuál es la situación de Venezuela? Le pregunto a Marianela Balbi, que es la que dirige IPIS Venezuela. Pues sí, verdaderamente nosotros estamos en los últimos puestos de los rankings, excepto por estas amigas que se destacan en el deporte, como nada más tenemos, los rankings están muy por debajo. De hecho, nuestra cifra es de 5.58 megas, ¿no? De conexión. Eso, por supuesto que además que tenemos el otro porcentaje tan bajo que lo acaba de dar también Consultores 21 en un estudio que hizo, ¿no? De 48% de los hogares venezolanos tienen acceso a Internet. Bueno, dice que las zonas mejores son Caracas, los Andes y región central, pero es que esto tenemos que matizarlo, porque en primer lugar los Andes, sabemos, es la zona con mayores apagones eléctricos y eso por supuesto que afecta el tema de conectividad.
Esto también tenemos que matizarlo con como bien decía Ariel, con las brechas que se están generando, porque en Venezuela, pues es verdad que el Internet, del acceso es muy bajo, pero si usted paga puede tener, en el mejor de los casos, a lo mejor 25 megas de conexión, y bueno, y eso es un gran, un gran número para muchos, ¿no? Pero además de eso, tenemos zonas, como lo hemos visto, en donde esa conexión prácticamente no existe. Decía también algunas cifras que la mayoría de las conexiones se están haciendo a través de la telefonía celular, pero entonces tenemos el problema del consumo de datos, y la propia precariedad en la que vive el venezolano hoy en día le impide tener unos planes de datos que pueda navegar con sus datos, y es a través de esos datos que está funcionando. Por eso es que el consumo, por ejemplo, de información, y lo relaciono con el tema del periodismo y con el tema de la libertad de expresión, se está haciendo pues mucho a través de WhatsApp y de Facebook. Entonces, porque no hay posibilidad de conectarse a las plataformas digitales, y en las plataformas digitales es donde se está haciendo un periodismo independiente más desvinculado de lo que es digamos, el mensaje y la información y la propaganda desde el gobierno, ¿no? Entonces, el tema de la conectividad en Venezuela es muy grave, porque tiene esos matices que además empeoran la situación. Y otro detalle, además, porque además hablábamos, esto es un tema de voluntad política, en políticas públicas, en abrir Internet, pero si además tienes un gobierno que lo poco que puedes acceder a los portales digitales da órdenes de censura y órdenes de bloqueo de los portales digitales a Conatel, pues entonces vemos que el círculo se sigue cerrando, ¿no? Y la situación entonces de acceso a Internet, y por lo tanto de acceso a el periodismo independiente, a la libertad de expresión y a todos estos derechos que se vinculan a la conectividad y a la accesibilidad a Internet, pues están muy en entredicho en Venezuela, ¿no? Marianela, a ver si entiendo. Cuando hablo de libertad de expresión, uno puede establecer fácilmente el dominio de la censura, ¿verdad? Censuro a tal persona para que no diga tal cosa. Tal persona vale tal medio, tal periodista, tal cuerpo. En el caso de Internet y el acceso a la información, yo puedo censurar entonces, bien prohibiendo tal portal, por ejemplo, que es lo que acabas de comentar, o con todo ese cerro de dificultades que le impongo al usuario para que tenga conectividad. ¿Es así? Así es, exactamente. No solamente hay una falta de voluntad política para resolver los problemas estructurales, vamos a decir, incluso de infraestructura y de incluso de inversión, que es verdad que ha habido una mejoría, según han dicho los estudios, pero esa mejoría aún no se siente, entonces crea esas brechas de conectividad. Pero si además de eso le sumas que desde el Estado haces órdenes de censura, incluso con actores privados que están censurando porque están bloqueando los portales independientes en Venezuela, entonces, bueno, vemos que el problema se hace todavía más complejo. Le pregunto a Ariel Corgatelli, allá en Buenos Aires. Comentaste, Ariel, por ejemplo, que la situación en Argentina hay que saberla distinguir, porque una cosa son las grandes ciudades y otra cuando te vas al interior, te vas a provincias. ¿Este panorama se repite así en el resto de América Latina? Y se repite, pregunto, también entre países. ¿Hay algunos países que están muy por debajo o muy por encima de otros? ¿Cómo funciona esto, Ariel? Y funciona de forma muy variada. Argentina tiene un microclima bastante complejo a nivel político, y si bien no llegamos a las mismas situaciones que tiene Venezuela, tenemos el problema de las inversiones. Aquí estamos bastante complicados a nivel económico, y la realidad es que no se están haciendo inversiones desde las telcos, ¿no? Tenemos 3 telcos y no están haciendo inversiones. Inclusive tampoco se logró que se licite lo que sería el espectro del 5G, así que es una situación bastante extraña. Por lo general en los otros países creo que sucede algo muy similar,
pero por lo que tengo entendido, las conectividades inalámbricas, o sea, digamos, por redes celulares, creo que son de mejor calidad que lo que podemos ver por este lado, ¿no? Más que nada por el tema inversión de las compañías. Aquí en Argentina es muy complejo para las compañías poder invertir, cambiar antenas, ampliar, hacer ese tipo de cosas. En otros países que están obviamente mejor económicamente, no tienen ese inconveniente. Por ejemplo, Uruguay ha tenido tecnología 5G antes que nosotros. De hecho, nosotros no la tenemos y pensamos que este año tampoco va a estar la tecnología. Y eso ampliaría muchísimo más las conectividades en sí. Bueno, más allá de lo que serían las conectividades del hogar. Pero bueno, eso creo que es un cambio importante y en los otros países eso avanza. Por ejemplo, recién Marianela decía el tema de que los venezolanos podrían tener conectividad vía operador telefónico, o sea, celular. Bueno, aquí quizás es un poco más complicado por el tema de las antenas que tenemos que estar colocando, pero bueno, en otros países me parece que es diferente, inclusive también los abonos son diferentes a los nuestros. Acá los abonos son bastante costosos y las inversiones que se hacen en otros países, inclusive hablemos de Bolivia, hablemos de Paraguay, están haciendo inversiones, están teniendo más tecnología, ¿no? Avanzada, no tienen los problemas económicos. Creo que se resume un poco al tema económico. Aquí en Argentina, si bien se puso un cable completo de fibra óptica, la realidad es que las inversiones se complican, ¿no? O sea, es un tema siempre económico el nuestro. Ya lo veo. Hablaba Ariel Corgatelli en Buenos Aires, ¿no? El tiempo se nos ha agotado, pero no quiero despedir y quiero aprovechar la presencia de Marianela Balbi, porque tengo acá, Marianela, que hoy se presenta el informe de la Red de Mujeres Constructoras de Paz, las más jóvenes, las más vulneradas allá en Venezuela, el impacto de la crisis venezolana en las mujeres entre 18 y 24 años. Y tengo entendido que IPIS ha participado de este informe. ¿Qué nos puedes comentar, Marianela? Efectivamente, César, hoy estamos presentando ese reporte porque, bueno, estamos haciendo, eso es parte de una red de constructoras de paz donde hemos combinado periodistas, mujeres periodistas y mujeres activistas en 19 estados del país para aprender unas de otras, ¿no? Aprender lo que están haciendo estas activistas y cómo las periodistas pueden participar de todo ese proceso, también enseñando su manera de contar y su manera de hacer noticias con todo esto que está ocurriendo. Entonces, este estudio pues lo hemos hecho en más de 1.300 personas, mujeres, y lo que descubrimos en ese reporte es que efectivamente las muchachas de 18 a 24 años son las que están en este momento están más afectadas con las crisis, ¿no? No solamente por un problema, por ejemplo, que tiene que ver con el control de natalidad y el uso de anticonceptivos, la poca información o el poco acceso que tienen a los anticonceptivos, a la salud sexual y reproductiva, fundamentalmente, sino, por ejemplo, la naturalización o normalización del tema de género, ¿no? De la violencia de género, que también lo estamos viendo ya en edades muy tempranas, o una cosa que nos alarma muchísimo, que es la poquísima participación en las escuelas y la poquísima participación política que estas muchachas están experimentando en Venezuela por una situación de tener que atender al grupo familiar, de tener que hacer tareas familiares y por no poder estudiar por esas razones. Entonces, por eso quisimos enfocar este reporte en ellas, las más jóvenes, las más vulnerables, porque bueno, es donde está el foco de atención ahorita, pero bueno, para cualquier futuro que queramos construir, ¿no? Y realmente los resultados son muy preocupantes para esa población. Es algo que tenemos que levantar, que queremos que se convierta en un discurso público, que se hable de eso, no solamente en todas las instancias electorales, sino también en todos los grupos sociales en Venezuela, ¿no? Muy bien. Marianela, muchas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Marianela Balbi, directora ejecutiva de IPIS Venezuela, en este momento en Ciudad de México. Y allá en Buenos Aires, muchísimas gracias al comunicador, especialista en tecnología y redes sociales, Ariel Corgatelli. Ariel, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación y un gusto también estar con Marianela compartiendo el espacio. Muchas gracias, Ariel, y muchas gracias también, César Miguel, y a toda tu audiencia. Gracias por este espacio. Son las 10:22 de la mañana. Una pequeña pausa en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Leo esta información. Guyana, el país de más rápida progresión económica del mundo, podría crecer más de 100% hasta el 2028, impulsado en gran parte por los beneficios de su sector de producción y exportación de petróleo, según un informe del Fondo Monetario Internacional. En primer lugar, muy bien, pero el detalle está en que esa explotación petrolera, ¿cómo queda cuando hay un conflicto territorial con la vecina Venezuela? Vamos a Houston. Allí está el doctor Francisco Monaldi, economista y profesor en la Universidad de Rice, especialista precisamente en el tema petrolero. Francisco, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Encantado, César. Me gustaría, la primera impresión que te da cuando te dio a ti cuando leíste el 62.3% de crecimiento, el más rápido en el mundo en Guyana. Sí, bueno, eso evidentemente es una cosa que solo pasa en países que descubren petróleo y que son relativamente pobres y de repente pasan a ser ricos, al menos en términos de ingresos petroleros. Eso lo has visto en los países del Golfo Pérsico, eso lo has visto en Guinea Ecuatorial. Y por supuesto Venezuela en alguna época creció no a esas tasas, pero a tasas muy elevadas entre los años 20 y los años 50, ¿no? Ahora, todo esto es básicamente eso. Exxon descubrió 11.000 millones de barriles de crudo liviano y están produciendo en este momento 400.000 barriles diarios, es decir, la mitad que Venezuela, pero para el año 2027 pueden estar produciendo más de 1 millón de barriles diarios, con lo cual se convierten en el país que más produce petróleo por habitante en el mundo, por encima de Kuwait y los Emiratos Árabes. O sea que estamos viendo algo sin precedentes en nuestra región. Todo esto cuando se alborota, por utilizar una palabra gráfica, suficientemente gráfica, cuando se alborota de nuevo el problema limítrofe con Venezuela. ¿Qué opinión te merece eso? Sí, bueno, es una situación bastante irónica porque Hugo Chávez fue precisamente el que le dio la luz verde a Guyana para explorar petróleo, incluso otorgando bloques en el área, digamos, que está en disputa territorial. Creo importante, sin embargo, aclarar que los pozos que ha perforado Exxon han estado todos en el área en que, digamos, no es parte de la disputa. O sea, es el área que está, es el área marítima que tiene el territorio de Guyana, digamos, no reclamado por Venezuela. Pero, por supuesto, como Guyana otorgó un bloque muy grande, parte de ese bloque exploratorio se encuentra en aguas en disputa, ¿no? Ahora, lo que está ocurriendo ahora adicional es que Guyana está otorgando de nuevo, como hizo en la época de Chávez, y Chávez no reclamó ni protestó, y más bien hay declaraciones muy claras diciendo que está de acuerdo. Guyana está volviendo a otorgar concesiones digamos, áreas de exploración en aguas en disputa, y eso es lo que ha generado esta nueva crisis, que, por cierto, obviamente tiene una clásica característica de un país que trata de unir en un momento en que el presidente es muy débil, quiero decir, muy impopular, mejor dicho, porque muy débil quizás no es, pero muy impopular, está tratando de usar este tema internacional que había abandonado
su partido, pero que ahora quieren volver a usar como herramienta política. Tu colega, el economista y profesor en la Universidad Central, Leonardo Vera, en la red X nos recuerda estas dos citas. El gobierno venezolano no será un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo. La otra cita. El asunto del Esequibo será eliminado del marco de las relaciones sociales, políticas y económicas de los dos países, Venezuela y Guyana. Eso lo dijo Hugo Chávez en febrero del año 2004. Allí comienza todo, a tu entender, Francisco. Exactamente, y por cierto, no solo fue con Guyana, sino también Venezuela no reclamó cuando Barbados otorgó áreas en aguas que no estaban todavía delimitadas, ¿no? Ha habido una falta sistemática de defender los derechos de Venezuela territoriales, que claro, cuando Chávez dijo eso, no se imaginaba que Guyana iba a tener un montón de petróleo en esa área. Recuérdate que antes que Exxon tuviera éxito, ahí se habían perforado en Guyana como 40 pozos y todos habían sido secos, es decir, no se había encontrado ningún petróleo comercial. O sea que esto es un evento que ni los guyaneses ni Chávez quizás esperaban que iba al menos ser de esta magnitud. No estaba en las cartas en ese momento, pero ahí ves la irresponsabilidad de no haber tenido una política consistente. Por supuesto. Francisco, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César. El doctor Francisco Monaldi, economista, profesor en la Universidad de Rice en Houston. Son las 10:31 de la mañana. Yo hago una pieza publicitaria y digo, si usted piensa emigrar, tiene que buscar un buen abogado especializado en inmigración. Pero ¿cuáles son las preguntas que usted debería hacerse para saber con qué criterio, cuál es el criterio para escoger este abogado o tal otro abogado? Yo le voy a pedir esa orientación a nuestra abogada, la doctora Michelle Canero, quien por fin volvió al estudio a visitarnos en la mañana de hoy. Bienvenida, Michelle. Gracias, César. A ver, ¿qué preguntas debo hacerme? ¿Cómo debo orientarme a la hora de buscar el abogado? No, creo que lo primero es poder comunicarse bien, ¿ok? Entonces, importante conseguir un abogado que habla, si uno no habla inglés, que habla español. Creo que la comunicación es muy importante, se pueden perder mucha información cuando uno no está conversando con una persona que entiende su lenguaje. Entonces, primero siempre busca a alguien que pueda conversar en tu idioma. El segundo tema es asegurar que la persona es un abogado. Ahora, hay muchas personas que son asesores legales, paralegales, notarios, que prestan servicios de inmigración. El problema con esto es que inmigración no los reconoce como representantes legales. Entonces, cuando esas personas llenan las planillas como preparadores, ellos no firman ni toman responsabilidad por el contenido. Cuando presentas ese caso a inmigración, uno es responsable por la manera en la cual respondió. Y si no entiendes qué estás respondiendo, eso puede tener repercusiones y no hay defensa. Entonces, para dar un ejemplo, porque es un poco confuso, si yo como abogado completo una planilla y yo pongo que una persona trabajó este periodo o no tenía delitos o no tuvo un arresto, yo como abogada estoy representando que yo le hice esas preguntas al cliente y yo me estoy responsabilizando por las respuestas en esa planilla. Si hay un error o hay algo incorrecto, el inmigrante tiene una defensa. No lo pueden culpar por ese error, es mi culpa. Tu culpa como abogado. Como abogado. Pero si usas el servicio de uno de estos preparadores, aunque ellos pusieron información falsa o errada, puede ser que pusieron la información incorrecta porque no estaban prestando atención o cometieron error humano. Ahora tú no te puedes defender de eso. Inmigración toma que esa fue tu respuesta y tu responsabilidad, asegurar que era correcto. Entonces no hay defensa por esos errores. Entonces eso es una razón. Además de que el abogado
tiene un título universitario, ¿verdad? Obviamente, una larga formación. Hay una larga formación. Ahora, hay un mal entendido con los abogados que practican inmigración. Típicamente siempre quieres contratar un abogado que está licenciado en tu estado, ¿ok? Porque hay como leyes estatales que hay que estudiar, pasar un examen y tener conocimiento. La ley de inmigración es diferente, es una ley federal. Entonces, cualquier abogado de cualquier estado de los Estados Unidos puede ejercer como abogado de inmigración porque es conocimiento de derecho federal y pueden ejercer en cualquier estado. Así que en realidad no importa que la persona tenga licencia en tu estado, simplemente quieres asegurar que el abogado que estés tratando tiene una licencia activa en algún estado de los Estados Unidos. Y eso es lo otro, quieres verificar que tiene una licencia activa. Entonces, cada estado mantiene una lista de barras. Deberías preguntar en qué barra, en qué estado tiene ese abogado licencia y verificar que lo tiene activo. Porque hay muchas personas que han perdido sus licencias y no quieres tratar con un abogado que no tiene licencia. ¿Por qué se pierde una licencia un abogado? Violaciones éticas, haber cometido errores graves que se consideran violación de las condiciones de la licencia. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Y la última pregunta que creo que es muy importante conversar con el abogado es conocimiento de tu tipo de caso particular. A ver. Porque en el área de inmigración es bien complejo. Típicamente un abogado que se especializa en deportación no hace visas de trabajo. Una persona que se especializa en asilo no necesariamente hace casos de inversión, ¿verdad? Entonces, hay abogados que tienen bufetes grandes, que tienen diferentes prácticas diversas, pero quieres asegurar que el abogado con el cual estés tratando ha tenido un volumen alto de procesos igual al tuyo. Y preguntarle, ¿cuántos de estos casos has hecho? ¿Con qué estadística de aprobación? Ningún abogado te puede garantizar un resultado. Si un abogado te está garantizando una aprobación, corre, porque eso no es un abogado ético. Por ley no podemos ofrecer garantía porque no es a nuestro control. Sí. Quieres un abogado que sea honesto contigo. Pero tienes una estadística, ¿verdad? Yo he tenido tanta asertividad, tanto éxito. Claro, nosotros, por ejemplo, hemos hecho análisis de nuestras estadísticas y tenemos aprobaciones por encima de 99% de nuestros casos en general. Cuando después lo divides en categorías de casos, esos varían. Hay ciertos casos que es un 100%. Hay otros que son con discreción, que puede ser que sean 86%. Pero eso siempre soy honesta con los clientes de decirles esas estadísticas. Y no necesariamente tu abogado las va a tener, pero te puede decir cuántos de esos casos ha hecho y si la mayoría les han aprobado. Eso es importante. Yeah. Lo último que diría que deberías considerar es la reputación del abogado. No vayas porque es un abogado que viste en la televisión o que viste en prensa. Pregunta a tus amigos las experiencias que han tenido, con qué abogados ellos han tenido experiencia positiva. Lee los reviews que tiene a su abogado si parecen ser honestos. Un abogado que tiene buenos reviews va a tener positivos y va a tener malos, porque el caso del cliente que no salió, no por culpa necesariamente del abogado, esa persona no va a tener buenas cosas que decir. Eso no significa que no es un buen abogado. Entonces, hay que mirar las cosas en general. Y de último, costo. El valor del servicio del abogado realmente depende de la calidad y el tiempo que le va a dedicar. Quieres asegurar que el abogado que te esté dando una tarifa pueda explicarte cuánto tiempo le va a dedicar al caso y qué valor tiene ese tiempo. Porque no es que una visa cuesta X. Yo puedo preparar una planilla en 1 hora, pero yo no le dedico 1 hora a un caso, yo le dedico mínimo 15 horas a un caso. Pero no es porque es llenar la planilla, es entender el caso del cliente, es hacer investigación, es presentar argumentos, es organizar la evidencia de una manera que va a ser fácil para el oficial que está evaluando ese caso entender y aprobarlo. Y es todo el guía que se le tiene que dar al cliente para ayudarlos a pasar el proceso. Entonces también la tarifa no es la definición del servicio. Hay que preguntar qué está detrás de la tarifa.
Yo espero, estimado oyente, que luego de esta explicación tan franca, ¿verdad?, tan honesta, usted sepa tomar su decisión. En todo caso, yo le voy a dar este teléfono. 8448-MIGRAR. Le repito, 8448-MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Ese es el teléfono de la doctora Michelle Canero. Y si usted la llama y dice que está llamando de mi parte, la primera consulta va a ser gratis. Ya lo sabe. También puede escribir a inmigraya@canerofadul.com. Son las 10:39. Muchísimas gracias por venir, Michelle. Gracias a ti, César. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. 10:43. Si buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida, pues no tienes sino que ir a Nando Grill. Allí la carne en vara se cocina según la tradición llanera de los llanos colombo-venezolanos, donde la carne se cocina a la leña de manera indirecta, de forma que garantice que tenga siempre toda su jugosidad. Y la acompañan allí con yuca frita, yuca asada, papas fritas si es tu gusto, también con hallaquitas, arepas, cachapas, chicharrón, chorizo, morcilla, quesos. Una magnífica variedad de quesos blancos. Las sedes están en Doral, Westchester y Homestead. Acércate a Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. La Jurisdicción para la Paz en Colombia anunció ayer la apertura del caso 11, que investigará la violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicios basados en la orientación sexual, la expresión e identidad de género diversa en el marco, ojo, del conflicto armado colombiano. ¿De qué estamos hablando? Vamos a la ciudad de Bogotá. Allí en la línea telefónica está el periodista de RCN, Juan Camilo Blanco. Juan Camilo, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. César, ¿qué tal? Un saludo para usted y para todos los que nos están escuchando. Juan Camilo, esta decisión de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿a dónde apunta? ¿De qué hablamos aquí? Bueno, César, esta era una deuda pendiente que tenía la Jurisdicción Especial para la Paz, pero porque se ha sabido que en el conflicto armado, pues siempre se ha, hablado de estos crímenes de abuso por parte de, en este caso, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero también van a estar incluida la fuerza pública. Y es que se va a estudiar esos casos de violencia sexual que tienen que ver con mujeres, niños y niñas, pero también va a haber un capítulo que tiene que ver con hombres, y es que se documentó en lo que ha recogido la JEP, por ejemplo, que desde la misma fuerza pública hay varios casos en donde jóvenes soldados fueron abusados sexualmente. Y es que las cifras son alarmantes en general. Se habla de al menos 35.000 víctimas de estos delitos desde 1975 hasta el 2016, pero en aumento, o sea, en el momento en que fueron más exponenciales, estos casos fueron desde 1998 hasta el año de la firma del Acuerdo de Paz. Jóvenes soldados, ¿víctimas de quiénes, Juan Camilo? Mire, lo que dice el informe o lo que ha hablado la JEP que encontró y que ha también verificado en la Fiscalía son alrededor de 200 casos preliminares donde víctimas han denunciado abusos dentro de la misma fuerza pública, no solo de sus compañeros, sino también de altos mandos del ejército, por ejemplo. Es una situación preocupante porque es el Estado y que también atenta contra las mismas personas que los han ayudado pues a combatir este flagelo de la guerra en Colombia. Pero mire, dice el expediente, o lo que dice principalmente la magistrada que presentó este caso, es que se atentaba contra jóvenes que tenían alguna característica, por ejemplo, amanerados o eran abiertamente de la comunidad LGTBI. Dios. ¿Esto qué consecuencias va a traer? Porque como acabas de decir, Juan Camilo, está apuntando al propio Estado, ¿no?
Bueno, aquí lo que empieza ya es un proceso de verdad, que es lo primero que busca la JEP, y a partir de ahí vendrán, como ha sucedido en otros casos, ver quiénes son los responsables que tendrán que pagar claramente ante la justicia. Ahí vendrá un proceso largo porque, como estamos acostumbrados a la JEP, vienen audiencias, vienen temas de perdón donde se empieza a saber la verdad, y en muchos casos, como también ha ocurrido en audiencias anteriores con otros temas, se empiezan a vincular personas que están procesadas en otros, digamos, casos, y a decir la verdad. Ahí tocará ver cuál va a ser la dirección y el paso a paso que va a tener la jurisdicción, porque estamos hablando, como decía, de 35.000 víctimas. Son muchos casos, pero seguramente van a haber imputaciones y también, pues obviamente, sanciones correspondientes. Juan Camilo, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. A usted, César, y muy pendientes también de lo que pase. Aquí yo creo que la JEP va a demostrar que lo importante es la verdad, y ojalá sea muy riguroso para que no tome partido en contra tampoco del Estado, sino que sea la verdad la que salga a relucir. Ojalá sea así. Juan Camilo Blanco, periodista de RCN, nos habló desde Bogotá. Son las 10:50. El piano es el de Eugenia Méndez, cantante, educadora musical, con estudios en Alemania, en Viena y por supuesto en Caracas. Y aquí está al frente de Kalos Music and Art School, y va a darnos un concierto el próximo 14 de octubre. Pero que sea ella misma la que nos cuente. Eugenia, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, César Miguel, es un honor como siempre y un gustazo poder conversar contigo sobre nuestros próximos conciertos. ¿Qué vas a hacer el próximo 14 de octubre? Fíjate, Kalos Music and Art School, aquí en Aventura, al norte de Miami-Dade, y Music in Miami, se unen para hacer una serie de conciertos para el año 2023-24, cada segundo sábado de mes, en nuestra sede en Biscayne Boulevard 20634. El próximo concierto es el 14 de octubre, como tú muy bien lo dijiste, a las 6 de la tarde. Y queremos invitar a todos a escuchar en vivo el American Songbook, las canciones venezolanas más populares y las más recientes composiciones mías, de Eugenia Méndez, al ritmo latino, del jazz y del bolero feeling. Uy, qué bien. Este es el segundo concierto de la serie de Music in Miami en Kalos Music and Art School, como parte de este joint venture que estamos haciendo para ofrecerles los mejores conciertos mensualmente. Magnífico. Entonces tenemos el 14 a las 6 de la tarde. ¿Y dónde va a ser esto? Eso va a ser en el 20634 de Biscayne Boulevard, en Aventura, Florida 33180, en la sede de Kalos Music and Art School, en el condado de Miami-Dade. Están todos invitados para comprar las entradas por musicinmiami.net. Musicinmiami.net es la organización sin fines de lucro que se asocia con Kalos Music and Art School para llevar a cabo la serie de conciertos 2023-24 cada segundo sábado de mes a las 6 de la tarde. O sea que estén muy pendientes porque este es uno más de la serie en donde voy a tener gusto de compartir con Antulio Mora, el gran pianista venezolano de Latin Jazz. Juntos vamos a hacer un repertorio divinísimo de Gershwin, Henry Martínez, Simón Díaz, mis canciones. O sea que van a tener oportunidad de escuchar un repertorio variado en la onda del jazz, del Latin Jazz y del bolero feeling. Excelente. Bueno, allí estaremos, Eugenia, para aplaudirte como de costumbre. Gracias. Gracias a ti por atendernos, Eugenia. Miles de bendiciones a todos. Gracias. Gracias. Eugenia Méndez, pianista. En Conexión Radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.